Un gozo volver a abrir la palabra juntos, como pueblo de Dios en esta mañana, y ver qué Él tiene preparado para nuestros corazones. Hoy vamos a continuar con la serie de sermones en el Evangelio de Marcos, y hoy vamos a estar ocupándonos de Marcos capítulo 12, versos del 13 al 17. El título del mensaje en esta mañana es La lealtad del cristiano. Así que si me quieres acompañar, vamos a hacer primero la lectura de este texto. Marcos capítulo 12, a partir del verso 13. Dice así: Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron, y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén, esta es la palabra de Dios. Todos sabemos que como mínimo hay dos temas que no convienen sacarse en público, ya sea en una comida familiar o entre un grupo de amigos tomando algo: política y religión. Y mucho menos si se pretenden mezclar, muchísimo menos. Bueno, en este episodio nos encontramos los dos. Sin duda, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que hay asuntos que levantan en nosotros pasiones que pueden llevarnos a un debate acalorado o a tomar incluso posturas no tan acertadas. Y en esos contextos, ¿cuánto le ayuda al cristiano conocer hacia dónde debe estar enfocada, hacia dónde debe dirigirse su máxima lealtad en la vida? Y no solo para no excedernos en las pasiones que se mueven en nosotros, sino también para vivir equilibradamente delante de Dios y en medio de este mundo. Pocos principios han influenciado tanto en el desarrollo de nuestras sociedades modernas como el que Jesús presenta en este texto. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en este día yo quisiera que nos adentrásemos un poco más en él para enfatizar la siguiente enseñanza. El cristiano debe respetar el orden establecido, mientras su lealtad máxima es para Dios, en todo momento y en toda circunstancia. Y para desarrollarlo me gustaría repartir este mensaje en tres partes, como suelo acostumbrar. Primero veremos una explicación de este episodio que nos ayuda a llegar hasta este punto. Después desarrollaremos esta enseñanza con algunos principios y quisiera dejaros al final con algunas aplicaciones a partir de ella. Veamos primero una breve explicación de este episodio y me gustaría destacar tres aspectos en él. El primero que quiero destacar es la controversia. La cuestión del tributo siempre causó mucha controversia entre los judíos, particularmente desde que la región pasó a ser una provincia romana. Esto fue en el año 6 después de Cristo. Debido a muchos abusos por parte de las autoridades romanas, tener cuidado con la velocidad, surgieron varios movimientos reaccionarios, entre ellos uno conocido como los celotes. Los celotes eran un movimiento de liberación nacional con connotaciones político-religiosas que cada vez fue radicalizándose más y más y que estuvo activo por 6 décadas. Ellos llegaron a impulsar finalmente lo que sería conocida como la Gran Revuelta Judía en el año 66 después de Cristo, que acabaría con la destrucción de Jerusalén en el año 70, donde el general Tito arrasó con toda la ciudad y redujo a cenizas el templo. Uno de los principales ingredientes de ese caldo de cultivo que generó toda esa revuelta, y por eso es interesante este texto, fue precisamente la cuestión de los tributos. Para que te hagas una idea de la magnitud del problema. El problema no era tanto por la cantidad en sí, pues lo que se requería era un denario al año. El denario era el salario de un día de trabajo, no era tanto, sino más bien por el significado de ese impuesto. El tributo era un impuesto que básicamente servía para censar al pueblo, para censar a las personas, y era especialmente ofensivo para los judíos
porque les estaba señalando directamente como propiedad del César. Y claro, con toda su historia en mente, como entenderás, ¿no? Como pueblo liberado por Dios, el pueblo escogido por Dios, llamado a vivir bajo una teocracia. Incluso cuando tenían rey, el rey estaba por debajo de la ley de Dios. Dios era el rey del pueblo. Todo esto era inadmisible para ellos. Pero además se añadía otro problema, y era el de la propia moneda en sí. El denario tenía grabada una imagen del César sentado en un trono y con ropas de sumo sacerdote. Y claro, esto lo estaba reconociendo directamente como la máxima autoridad en el imperio, no solo en materia civil, sino también en materia de la religión. Él era una autoridad divina. En el tiempo de Jesús, en la moneda podría leerse la siguiente inscripción: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, sumo pontífice. Claro, los judíos se negaban incluso a usar la moneda. No querían muchos de ellos ni llevarla encima, porque la consideraban, de hecho, directamente una desobediencia al decálogo, a los 2 primeros mandamientos: no tendrás otros dioses y no te harás imágenes. Entonces entendemos un poco la controversia que hay detrás de este episodio, y el siguiente aspecto que quiero destacar en él es la pregunta. En ese contexto nos encontramos en este episodio una extraña combinación de 2 grupos que son totalmente antagónicos en sus intereses, como eran los fariseos, judíos nacionalistas religiosos, y los herodianos, partidarios de Herodes, que era un títere que había puesto Roma y que eran propagandistas de las políticas y de la cultura romana. O sea, imagínate esos 2 grupos aliados por tener un enemigo en común: Jesús. Jesús suponía una amenaza para la agenda de los 2 grupos, tanto para los intereses religiosos de unos como los intereses político-culturales de los otros. Vemos varias cosas en ellos. Primero vemos la intención que tienen. Dice que se acercaron para sorprenderle. Es interesante el trasfondo de esa palabra porque viene del mundo de la caza, de la pesca. Ellos no querían resolver ningún dilema ético para aprender a vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Ellos lo que quieren es ponerle un anzuelo a Jesús, a ver si pica. Y vemos el método que utilizan también, que lo podríamos resumir en esta palabra: adulación. Ellos apelaron o trataron de apelar al orgullo que había en Jesús para congraciarle, para congraciarse con él. Le dijeron: maestro, todo y que unos textos anteriores acababan de dudar de su autoridad para enseñar, ¿verdad? Pero aquí le llaman maestro. Sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Básicamente le están diciendo que es un maestro legítimo e ideal. Es un maestro íntegro en su carácter, imparcial a la hora de enseñar y encima fiel en cuanto a su enseñanza. Si de verdad creyesen eso, le seguirían, ¿no? Pero demuestra que solo son actores. Pero además mira como ni siquiera conocen a Jesús, tratando de apelar a su orgullo. Piensa el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Cuando el corazón humano de Jesús era 100% manso y humilde. Y entonces vemos la cuestión que le plantean. Le preguntaron ante una multitud. Piensa que es la semana de la Pascua, el fervor religioso y nacionalista está en auge. Y hay millones de judíos en esa ciudad y están en el templo además. Y ante esa multitud le lanza la siguiente cuestión: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Veis? Ahí está la cuestión. Si respondía que no, como comprenderás, los herodianos podrían ir directamente al procurador romano, Poncio Pilato, para denunciarle como revolucionario y pedir su ejecución. Si respondía que sí, los fariseos podrían agitar a las multitudes, acusarle de traidor, incluso quizá movilizarlas para que se abalanzasen contra él. Era la emboscada perfecta, si no fuese porque era contra Jesús. Esa es la diferencia. Y entonces vemos el tercer aspecto que destacamos de este episodio, que es la respuesta. Viendo la hipocresía de ellos, Jesús les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y le trajeron un denario, de manera que sí que lo usaban, ¿no? Lo tenían. Y entonces le preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y muy a pesar de ellos tuvieron que responder: de César. O sea, están reconociendo la realidad.
reconociendo la autoridad. Y entonces, en lo que ya ha pasado a la historia como una frase proverbial, ¿verdad? Les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es sabiduría celestial, ¿no? Solo una frase con pocas palabras le fue suficiente para salir de la emboscada, sin ningún daño. Y se quedaron maravillados, sin palabras. Jesús no estaba obviando la cuestión, Él les dio una respuesta directa. ¿Estáis viviendo bajo el imperio de Roma? ¿Esa es vuestra realidad, os guste o no? Además, ¿os beneficiáis de sus servicios también y de la paz romana? Así que es justo que paguéis, conforme a sus leyes. Jesús nunca fue un revolucionario político. Ahora bien, Él aprovecha la ocasión para enseñarle lo más trascendente. La moneda lleva la imagen del César. Pero no olvidéis que vosotros lleváis la imagen de Dios. Devolvedle a César lo que le corresponde, su moneda. Pero no os olvidéis de devolverle a Dios lo que le corresponde. Toda vuestra vida. En todas las áreas. Eso, en esa circunstancia, les tendría que llevar, sin duda, a reconocer la necesidad que tenían de un cambio. La necesidad que tenían de Jesús mismo. Él sí que era el verdadero Hijo Divino. El sumo pontífice, el sumo sacerdote de la fe, por medio de quien podrían ser rescatados, por medio de quien la imagen de Dios podría ser restaurada y recuperada en ellos, para reflejarla y poder vivir para Dios en este mundo, ¿no? La conclusión es que no deben plantear ningún tipo de dicotomía entre honrar a Dios o someterse al Estado, como si fuesen dos polos opuestos. Jesús le responde las dos cosas. Ni rebeldes ni profanos. El cristiano respeta el orden establecido, mientras su lealtad máxima es para Dios, en todas las cosas, en todas las áreas de su vida. Entonces, llegados a este punto, quisiera desarrollar esta enseñanza en tres principios que se derivan de nuestro texto y que nos ayudan de alguna manera a entender la relación que debemos tener como cristianos con el sistema o con los sistemas de este mundo. El primer principio que vemos es el siguiente. El cristiano no encaja en ningún sistema de este mundo. No encaja. Fíjate los dos grupos que se acercan a Jesús. Fariseos y herodianos. Hoy podríamos hablar de religiosos y secularistas, tradicionalistas y modernistas, conservadores y progresistas, nacionalistas o globalistas, dependiendo del contexto en el que estemos hablando, ¿verdad? Podríamos encontrar varias formas de describirlo, pero el discípulo de Jesús, igual que su maestro, puede esperar oposición de parte de todos los sectores de esta sociedad. Como Jesús, simplemente no nos pueden hacer encajar en ningún sistema. Y eso incomoda a todos. Es mejor estar en un sistema diferente a otro que no encajar en ningún sistema. Como en esa saga de Divergente, ¿verdad? No sé si has visto estas películas. Un mundo apocalíptico, donde por supuesto poderosos aprovechan para establecer un nuevo orden mundial basado en la clasificación de gente en función de sus personalidades, de sus capacidades, pero se dan cuenta de que hay una serie de individuos que simplemente no encajan en ninguna categoría. Y esto les incomoda. Rompen los moldes y son llamados divergentes y son considerados un peligro social y deben ser eliminados porque tienen un pensamiento propio y pueden llegar a ver el mundo de manera diferente al sistema establecido. O como cristiano y fiel, como no, en la ciudad de la vanidad, ¿verdad? En el progreso del peregrino. Incomodan a todos porque no participan en la feria de las vanidades, no presentan el mismo aspecto que los demás, no muestran interés en las mismas cosas que los demás, ni siquiera hablan el mismo lenguaje que los demás, y eso genera una gran revuelta que acaba por persecución, un juicio y la ejecución de uno de ellos para poder seguir tranquilamente con la fiesta. El cristiano regido por su Biblia es incómodo al sistema cualquiera que sea. Está en el sistema, no es antisistema, pero no pertenece al sistema. Y en todo esto, como también John Bunyan enseña en su libro, se nos avisa, cuidado con el adulador.
Tengamos mucho cuidado con dejar que ningún sector, que ningún sistema despierte pasiones en nosotros hasta el punto de reordenar nuestros pensamientos y de cambiar nuestra visión en la vida también. Cuidado con los grupos que se te acercan y te quieren hacer sentir muy importante, que tú encajas con ellos, que están de tu lado y que tú estás del lado de ellos, que tú o la Iglesia encajaríais perfectamente con sus principios. Escribe el pastor de siglos pasados, J.C. Ryle: guardémonos del adulador. Cuando más peligroso es Satanás es cuando se aparece como ángel de luz. Cuando más peligroso es el mundo para el cristiano es cuando le sonríe. Cuando Judas traicionó a su Señor, lo hizo con un beso. El creyente que no se deja influir por la desaprobación del mundo hace bien. Pero, acaba diciendo Ryle, el que no se deja influir por sus lisonjas hace mejor. Cuidado con las personas, con los grupos, con los sistemas que nos adulan, apelando a alguna pasión desordenada en nosotros, ya sea el orgullo, ya sea reivindicar derechos, ya sea tener poder sobre la sociedad, o temores por lo que va a venir, o odios a aquellos que quizá están en contra de lo que pensamos. Cuidado con la idolatría de que todos te admiren. Cuidado con el servilismo de quedar siempre bien. Y con el temor a los hombres por el qué dirán. Así no era Jesús. El Evangelio presenta un sistema que siempre será tropiezo para unos y locura para otros. Pero a la vez es poder de Dios para los que creemos. Transforma nuestras pasiones y nuestras motivaciones, genera en nosotros humildad ante Dios y ante los demás, contentamiento en cualquier estado, amor a todo tipo de personas, y nuestra esperanza está en Dios y no en el sistema de este mundo. Reestructura nuestra mente, nuestras prioridades, ahora nos lleva ante todo a buscar el reino de Dios y su justicia en este mundo. Nos protege de las malas pasiones internas y de los aduladores externos. En cualquier caso, identificarnos con la muerte y con la resurrección de Jesús va a hacer que no encajes. Y el Señor te dice en esta mañana: toma tu cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que quiera vivir encajando en este mundo perderá su vida. Pero todo el que pierda su vida por no encajar, por causa de mí y del Evangelio, dice Jesús, la salvará. Entonces este es el primer principio. El cristiano no encaja en ningún sistema de este mundo. El segundo principio es el siguiente. El cristiano no rompe su relación con el sistema de este mundo. Y esto puede ayudarnos a equilibrar la verdad. Esta verdad se deduce de las propias palabras de Jesús cuando dice: dad a César lo que es de César. Estamos en el mundo, vivimos bajo unos sistemas, unas formas de gobierno, nos beneficiamos de ello y debemos contribuir también de la mejor manera. Como se ha dicho muchas veces, es preferible un mal gobierno que ningún gobierno. La anarquía nunca es una buena idea, mucho menos en un mundo caído, movido por nuestras pasiones. Pero además la palabra de Dios aprueba la existencia de gobiernos. Jesús mismo le dijo a Poncio Pilato: ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada de arriba. El apóstol Pablo, bajo el imperio del terrible, inmoral y déspota Nerón, quien finalmente incluso ordenó su propia ejecución, él escribió lo siguiente, Romanos capítulo 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, sin duda unas para bendición y otras para juicio. Luego sigue diciendo Pablo: porque todas son servidores de Dios, aunque no sean conscientes de que lo están siendo. Y él acaba diciendo entonces: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y en la misma dirección apunta en su primera carta también el apóstol Pedro. Entonces, como Jesús mismo, sus discípulos no somos sediciosos, no somos rebeldes, no somos reaccionarios, no somos violentos ni antisistemas, no somos celotes. Piensa en Jesús mismo.
La realidad que se reconoce en la misma moneda, en su inscripción, atenta directamente contra su identidad. Él es el Hijo Divino del único Dios verdadero y Él es el sumo sacerdote de nuestra fe. Sin embargo, comprende el contexto y se sujeta. Ser discípulo de Jesús no rompe con los estamentos de la sociedad, sí modifica nuestra relación con ellos. Nos sometemos a las autoridades hasta que requieren de nosotros algo que va de manera clara contra la palabra de Dios. Entonces, en ese caso aplica el principio que Pedro le dijo al Sanedrín judío, ¿verdad? Como tenemos en Hechos capítulo 5. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Al dar a César lo que es del César, no nos olvidamos dar a Dios lo que es de Dios. Pero aún así, en ningún caso es legítimo el uso de la violencia. Porque todos los que matan a espada perecerán, le dijo el Señor Jesús a Pedro, ¿verdad? Más bien, nuestra respuesta ha de ser, como se ha planteado muchas veces, una desobediencia pacífica, una resistencia pasiva, como la de los apóstoles, como la de Juan el Bautista, como la de Daniel y sus amigos, asumiendo las consecuencias. Y la espada, la venganza, el juicio, lo dejamos en las manos de Dios. El cristiano tiene una doble ciudadanía, y eso hace que vivamos siempre con cierta tensión, ¿verdad? Somos ciudadanos del cielo y somos ciudadanos también de una sociedad. Pertenecemos a dos reinos, pero no te olvides que Dios es el rey de los dos. Y debemos nuestra lealtad máxima a Él. Pero eso impide que seamos rebeldes por un lado y también conformistas por otro lado. Y de nuevo aquí el Evangelio de Cristo nos transforma. ¿No te parece interesante que en el grupo de los 12 apóstoles estuviese por un lado Simón el celote y por el otro Mateo, el recaudador de impuestos? Jesús estaba contra la agenda de ambos, en un sentido o en otro. Pero Él transformó la vida de los dos. Ambos, en cualquier otra situación, rechazarían a Jesús y se odiarían entre ellos. Es muy posible que Simón estuviese fabricando alguna bomba lapa para ponerle bajo la oficina de Mateo. Es muy probable. Pero Cristo transformó a los dos. Ambos comprendieron su condición, la necesidad que tienen de perdón y de ser liberado de sus malas pasiones. Y los dos se levantaron literalmente de sus vidas. Simón dejó las armas y sus pretensiones, y Mateo se levantó de la silla de los tributos, que en ese contexto también viene, ¿verdad?, mezclada con algún tipo de corrupción. No es que si trabajas en Hacienda tengas que dejar tu trabajo, ¿verdad? Cada uno según la vocación que el Señor ha puesto, pero entendemos esto en Mateo. Ambos se levantaron para seguirle, adoptaron un nuevo sistema, y eso es lo que consigue Él en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos permite estar en el sistema, sin ser del sistema, y siendo sal y luz en medio del sistema de este mundo. Entonces, hasta aquí hemos visto que el cristiano no encaja en los sistemas de este mundo, que el cristiano no rompe su relación con el sistema de este mundo, solamente su relación se ve modificada. Y un último principio, el cristiano vive toda su vida delante de Dios y para la gloria de Dios. Y así debemos entender la afirmación de Jesús. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuidado, porque es posible que malinterpretemos estas palabras, ¿no? Y pensemos que nos está presentando algún tipo de dicotomía o de dualismo en el que tenemos que elegir en la vida. Están las cosas de César y las cosas de Dios. Las cosas del mundo y las cosas sagradas. Y no debe haber ningún tipo de interferencia ahí. No es eso lo que está enseñando. Como si dijese, hay cosas del César en las que Dios no debe entrar. Y hay cosas de Dios en las que César no se debe meter. Y esto es interesante porque entendemos, especialmente en nuestro contexto eclesial, ¿verdad?, congregacionalista y de trasfondo bautista también, que debe haber una separación entre Iglesia y Estado. No reconocer esto, bueno, ha traído muchos problemas en la historia. La Iglesia nunca debe utilizar el Estado para imponerle su agenda a la sociedad. Y el Estado no tiene ningún derecho a imponerle a la Iglesia nada en materia espiritual, sea doctrinal o ética. Cada institución tiene su campo de competencia y, por supuesto, como cristianos debemos orar siempre por sabiduría, para que el Señor nos ayude a saber lidiar con ello, a no entrometernos nunca de manera ilegítima
como iglesia en el ámbito que no nos pertoca. Sin embargo, esta separación de iglesia y Estado no quiere decir que debamos separar política y fe. Esas son dos cosas totalmente diferentes. No todo en la vida es eclesial, pero todo en la vida es sagrado. Absolutamente todo. No existe ninguna brecha en la vida de un cristiano entre lo sagrado y lo secular, donde hayan áreas donde Dios no tenga nada que decir. A Dios lo que es de Dios significa la vida entera del hombre, que lleva su imagen. No nos dejamos a Dios ni en casa ni en el culto el domingo. Lo llevamos con nosotros, Él nos debe acompañar, para que me entiendas, tanto en la capilla como en el aula, como en la oficina. Absolutamente a todo lugar. Toda la vida es sagrada y toda la vida debe ser vivida delante de Dios, bajo los parámetros de Dios y para la gloria de Dios. Hacer la voluntad de su Padre implicaba todas las facetas de la vida en Jesús, no solo cuando iba a la sinagoga el día de reposo, no solo cuando abría y leía la Torá, o cuando oraba en una montaña, o cuando estaba instituyendo la Santa Cena en aquel aposento alto con sus discípulos. Jesús vivía ante el rostro de Dios 24/7. Pablo escribió: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y de esta manera también el Evangelio de Cristo pretende redimir toda la vida del ser humano, absolutamente toda, cuerpo y alma. Mi relación vertical con Dios y horizontal con todas las personas y esferas de este mundo. Él quiere redimir el culto, el trabajo, la cultura y el deporte, mi vida eclesial, mi vida social, mi vida laboral, mi vida doméstica, la administración de la Santa Cena y la cena con los compañeros de trabajo el viernes. Absolutamente todo. La Iglesia tiene su campo, pero de Dios es la tierra y su plenitud, dice el Salmo 24. Todo ha de ser lleno del nombre de Cristo. Todo ha de estar gobernado bajo la ética de Cristo. Parafraseando al que fue un teólogo y primer ministro también en Holanda, Abraham Kuyper, no hay un solo rincón en la esfera de la existencia humana sobre el cual Cristo no reclame mío. Él dijo después de resucitar: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, en todos los ámbitos y esferas. Y luego él añade: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Qué interesante es ver que cuando un César llegaba al trono, se encargaba de acuñar una moneda con su imagen y que fuese distribuida por todo el imperio, que llenase todas las calles, todas las casas, todos los comercios, todo el bolsillo de todas las personas, para que su imagen fuese distribuida por todo lugar y fuese también una demostración de su gobierno. Guardando las distancias y las motivaciones, cuando Dios creó al hombre y la mujer, los hizo a su imagen, los bendijo y les dijo: ahora fructificad y multiplicaos, llenad la tierra con mi imagen y gobernadla bajo mi nombre. La misión pasaba por reproducirse, por llenar toda la tierra de hombres y mujeres que llevasen la imagen de Dios por todas partes y la gobernasen como administradores, como representantes de Dios. Y sabemos que por la rebelión, por la entrada del pecado en el mundo, todo esto se corrompió la imagen de Dios en nosotros, se corrompieron nuestros gobiernos, pero Dios no ha abandonado su misión. En Cristo comienza una nueva era, así empieza el Evangelio de Marcos. Él es, como dice la Biblia, la imagen del Dios invisible. Su venida a este mundo, su muerte y su resurrección han traído un nuevo génesis a la humanidad y pueden traerlo también a tu vida. Él ahora, como es emperador entronizado, suministra su mismo espíritu a todos los que se adhieren a Él por la fe y acuña su imagen en ellos. Y nos dice: ahora multiplicaos y haced discípulos por toda la tierra. Llenad todo el imperio del mundo con mi nombre. Que todo sea lleno de hombres y mujeres que llevan su imagen y que reproducen esa imagen al compartir ese evangelio con otros, hasta que Cristo sea el todo en todos. Al César sus monedas, pero a Dios nuestra vida entera. Toda nuestra vida le pertenece y toda nuestra vida debe ser vivida para su gloria, lo cual es nuestra bendición, nuestra libertad, reflejar su imagen, una imagen que ahora es renovada por medio de Cristo en nosotros. Como decía
el teólogo y pensador Francis Schaeffer, somos doblemente suyos. Primero por creación y ahora también por redención. Vivamos doblemente para Él. Amén. Y yo quisiera dejarte con 3 aplicaciones a partir de estos principios que hemos visto. En primer lugar, te pregunto, ¿estás intentando encajar en algún molde en este mundo? Puede ser en cualquier ámbito, quizá en el ámbito político, el molde de la izquierda o de la derecha, en el ámbito social, en el molde de valores conservadores o progresistas, en el ámbito educativo, el molde tradicional o más moderno, o en el ámbito cultural, el molde de cualquier estilo, de cualquier moda, de cualquier inquietud. No estoy defendiendo, por supuesto, ningún tipo de indiferencia social ni de falta de vocación, pero solamente te quiero hacer pensar qué estás tratando de encontrar en eso. ¿Qué pasiones está despertando eso en ti? Debemos identificarlas. ¿Hasta dónde estás dispuesto por encajar? Porque ahí el adulador tiene el anzuelo. Ahí te quiere hacer morder. Y la mejor manera de protegerte contra esto es afirmando tu identidad en Cristo. Recuerda lo que planteaba John Stott. Debemos identificarnos sin perder la identidad. Ese es el equilibrio. Afirma tu identidad en Cristo. Pablo escribió en Romanos 12:2 que no os conforméis al molde de este mundo, sino renovad vuestra mente en este evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho por mí? ¿Y qué soy yo ahora en Él por la fe? Y esa identidad te permite vivir en el sistema, sin ser del sistema, como un misionero enviado al sistema. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, le dijo el Señor a Jeremías. Ese lema debe aplicarse en todos los ámbitos de nuestra vida. En segundo lugar, ¿qué relación tienes con las autoridades de este mundo? Creo que es apropiado que nos planteemos esto, ¿no?, en este mensaje. ¿Ves rasgos en ti de rebeldía o de conformismo? El Evangelio de Cristo tiene poder para vencer tanto el celote como al cobarde que llevamos dentro. Ambos. En otras palabras, la cruz vence el amor a nosotros mismos, a nuestros derechos para imponerlos, como a nuestro pellejo para encajar a cualquier precio. Instala el amor de Cristo en nuestros corazones y eso nos mueve a darle a Dios lo que es de Dios sobre todas las cosas, a amarle sobre todo y amar a los intereses de los demás también, por encima de los nuestros propios. No somos llamados a ser ni rebeldes ni conformistas, sino cristianos. Y eso te llama hoy a que pagues tus impuestos, a que respetes toda autoridad en cualquier ámbito, sea doméstica, sea laboral, sea en la escuela, sea civil. No le faltes el respeto al jefe o a tu maestra o a tu presidente. Ora por tus gobernadores. Ayuda al sistema a funcionar de manera más justa desde la posición en la que estés. Sea en tu municipio, sea en el AMPA, en la Asociación de Padres, sea en la comunidad de vecinos, o como delegado de clase, o como empresario o miembro de algún sindicato. Y pon el cuello cuando haya que hacerlo. Con la misma actitud de los apóstoles, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer vergüenza por su nombre. Y en último lugar, te pregunto, ¿hay alguna esfera de tu vida en la que estés dejando fuera a Dios? En cualquier tema, en el uso de tu tiempo, en la gestión de tu dinero, en la crianza de los hijos, en la vida matrimonial, en la intimidad sexual, en la honra a tus padres, en cualquier actividad cultural en la que puedas estar comprometido, en el trato de tu cuerpo, en tu desarrollo intelectual, académico, en tu visión o quizá incluso participación en la vida política, si es así. La imagen de Dios en nosotros no es un accesorio, no es una camiseta que puedo cambiarme o que puedo dejar colgada dependiendo en qué ámbito yo me mueva. Forma parte de la esencia. Le perteneces a Él y le representas a Él por esencia. Si aquellos ciudadanos romanos estaban tan orgullosos de hacer uso de esas monedas con la imagen de su César y llevarla por todas partes y representarle, ¿cuánto más el ser humano no debería estarlo al llevar la imagen de Dios acuñada en Él?
en su propia esencia. Eso no es una esclavitud, eso es una bendición, eso dignifica, eso es un honor. Cuanto más el cristiano, que su imagen ha sido restaurada por medio de Cristo, no va a querer vivir toda su vida delante de Dios. Y para Dios, leíamos antes en el Salmo 96, adorad a Dios en la hermosura de la santidad. Llama a la santidad hermosura. Vivir para Dios no te envilece, te embellece como ser humano. No es una losa insoportable, te dignifica. Me encanta este texto del profeta Zacarías, capítulo 14, verso 20. Dice, en aquel día estará grabada sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. ¿Qué tiene que ver esto? Hasta las cosas más comunes y corrientes del pueblo de Dios son sagradas para Dios. No sé cómo lo quieres hacer, pero ponte un post-it con la palabra santidad en todos los ámbitos de tu vida, en todos los contextos. En la cama, en la mochila, en la tarjeta, en el volante al conducir, en tu móvil cuando lo miras, absolutamente en todo. Pon la palabra santidad, porque toda la vida del cristiano es sagrada. Así que consagremos en este día de nuevo nuestra vida entera a Dios. Démosle a Dios la gloria que le corresponde. Demos a Dios lo que es de Dios. Y digámosle en esta mañana también y sinceramente, como dice la letra de la canción que cantaremos también a continuación, Señor, mi Redentor y Roca, soy 2 veces tuyo, por creación y por redención. Señor, quiero vivir mis días enteros para ti. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la vida que tú nos propones en tu Hijo Jesucristo. Una vida redimida, restaurada y renovada para reflejar tu imagen. Qué privilegio tan grande, qué dignidad vivir como reyes y sacerdotes en este mundo. Señor, que todos en este lugar conozcamos a Cristo como debemos conocerle, por medio de la fe, y que su imagen sea acuñada en nosotros y podamos seguir creciendo progresivamente para reflejarla cada vez mejor. Contentos, alegres, responsabilizados también con eso. No tratemos de encajar en este mundo, no por ir contra el mundo, sino por pertenecer a tu reino, para rescatar a este mundo, para ser agentes de tu reino, emisarios, embajadores tuyos, misioneros en medio del sistema o los sistemas en los que nos ha tocado vivir. Ayúdanos a ser ciudadanos ejemplares, vecinos, familiares, alumnos, trabajadores, en cualquier contexto donde estemos, Señor, que la marca de tu santidad pueda verse en nosotros y podamos reflejar así el carácter de Jesús manso y humilde, pero a la vez con valentía, con honor, con dignidad, dándote a ti lo que solamente te pertenece a ti, que es nuestra lealtad máxima en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos con tu Espíritu Santo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.